Pues amigos, les quiero platicar sobre este tema que ha causado mucho revuelo en el mundo de la organización del Estado mexicano. No es un proceso electoral como tal a lo que estamos acostumbrados, en el que elegimos a candidatos a presidente de la República, gobernador, estamos eligiendo senadores, diputados, presidentes municipales, en algunos lugares fórmulas para síndicos, regidores, y una serie de situaciones en la materia política para la conformación del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. En este ejercicio sui generis, la autoridad va a elegir a los miembros del Poder Judicial, tanto en su ámbito federal como local. Entonces, esa situación cambia en muchos aspectos la idea que tiene el votante, el contribuyente, el votante de elegir a un candidato. Hoy, desafortunadamente, muchos de los eh, personas que se han hecho encuestas, que se ha preguntado a la población votante que qué opina del procedimiento. Hay estadísticas muy duras, en el sentido de que mucha gente desconoce todavía el procedimiento. ¿Por qué? Por algunos aspectos, ¿no? ¿Cuáles aspectos? Aspectos tales como que no ha habido una difusión muy adecuada de la situación, cuáles son los objetivos que se van a hacer. La gente no está acostumbrada a elegir a las personas que van a determinar un procedimiento de justicia a su favor o en contra. Entonces, la población no está acostumbrada a ese tipo de situaciones. Y algunos amigos expertos en otros países también nos señalan lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? No tenemos, es muy poca la afluencia en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el proceso electoral se lleva de una forma diferente. Hoy algunos medios de comunicación señalan esto, ¿no? Pero también están todas las situaciones de que, derivado del desconocimiento y una precisión de la norma, también las personas no están acostumbradas, los candidatos, a llevar una campaña como tal. Entonces, vamos a platicar de estos temas, amigos, pero más importante que todo el procedimiento en el cual les vamos a decir, oye, van a elegir tantas gentes, lo van a hacer bajo estos criterios, tienen que presentar estos informes. Nosotros estamos observando atrás de la cortina qué está pasando en materia fiscal, porque los candidatos están erogando recursos de su propio bolsillo y no lo van a recuperar, no lo van a recuperar ese recurso. Y en las campañas normales para el Poder Ejecutivo o para el Poder Legislativo, hay una barrera entre esa campaña y el candidato, que es un partido político que va a financiar parte de la campaña, o va a hacer un esquema, pues a lo mejor en algunos casos de simulacro de que ellos están financiando. Sin embargo, acá en este proceso, el candidato es directamente el responsable de ese gasto. Ya platicaremos de esto adelante. Y platicaremos todos esos problemas que nosotros creemos que se van a generar en breve. Bueno, a los amigos que están por el grupo de WhatsApp, escuchándonos, viendo la señal, les comentamos que yo les estoy enviando directamente la imagen, y les estoy mandando directamente el material que ya se los envié. Bueno, como les comentaba, amigos, ¿qué hay atrás de este proceso, no? Ese proceso, pues, es un proceso inédito. eh, Van a elegirse diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, así como locales, ¿sí? Y va a ser ya en unos días, en 10 días, el 1 de junio del 2025, la campaña se va a suspender, igual que en los procesos para legislativo. No se van a poder hacer más promociones, no van a poder llegar a procesos. Y en este punto es importante considerar que hemos asistido a muchos eventos. Me preguntan el material en este grupo. El material aquí está en pantalla, lo pueden bajar o mandar un mensajito a nuestras redes, y con mucho gusto les enviamos el material. Entonces, les comentaba, en ese proceso, el terminar la campaña va a implicar que va a haber también una especie de veda, ¿no? Entonces, en esa especie de veda,
las personas se van a encontrar con una problemática porque de por sí no había promoción. En la falta de promoción se va a caer más el interés de las personas. Adelante, por favor. Entonces, como saben ustedes, pues en este proceso, en el ámbito federal, pues se van a elegir 9 ministros o ministras de la Suprema Corte. Ya hemos ido a algunos de los eventos de este nivel, del nivel de los ministros, y realmente me ha sorprendido mucho este tipo de eventos porque tenemos en los eventos eh, 30, 40, 50 agentes máximo. En las universidades no ha sido muy bien acogidos los candidatos. En los eventos sociales en los cuales algún congreso, algún evento, pues tampoco ha sido muy bien recibido. Sin embargo, esa es la parte política, ¿no? Yo quiero hablar de la parte económica, de financiamiento, de comprobación del gasto. Y ahí nos encontramos, amigos, que los candidatos son los que tienen que erogar su costo de la campaña. Entonces, hay una contradicción muy fuerte, porque el candidato tiene una percepción pequeña con relación al puesto que buscan y con relación al financiamiento de campaña de un partido político. Entonces, si el candidato no estuvo preparado para erogar recursos para una campaña, pues lógico que ha tenido que buscar alternativas para financiar esa campaña. Y entonces tú dices, bueno, el simple hecho de recibir recursos adicionales puede significar que yo puedo demostrarle a la autoridad que obtuve esos recursos de dónde, ¿no? Entonces hay en el mundo del seguimiento que le hemos dado a las campañas, pues hay eventos que han sido muy relevantes que simplemente se llevarían en la primera semana de operación ese costo. Además, las ministras y los ministros, de acuerdo a la norma que les vamos a platicar, pues ellos tienen que pagar sus gastos de hospedaje, de traslado, vuelos de avión, alimentos, los lugares. Tendrían que tener todo un proceso en el cual se demuestre que fueron invitados a un evento. Pero el ser invitado a un evento en algún lugar, en algún estado, en el norte o en el sur del país, implica que por lo menos el candidato, que en este es un momento es un candidato, él tuvo que erogar esos gastos para ese proceso. Y más adelante vamos a platicar qué va a pasar con ese gasto para efectos fiscales de esta persona. Él ya pagó un impuesto por ese gasto, por ese ingreso, por esa erogación. Y entonces, ¿cómo va a recuperar fiscalmente? ¿Cómo lo va a hacer deducible o acreditable? ¿O cómo lo vamos a acomodar fiscalmente? Porque esta persona que perdió en los niveles bajos del juzgador, en los niveles bajos de circuito o disciplina, ya perdió esas cantidades, $500,000, $250,000, pero él en los eventos siempre sale acompañado de 3 o 4 personas o 5 personas. Esas personas también erogaron gastos. Esas personas también erogaron recursos. Ellos, ¿de dónde sacaron esos recursos para trasladarse? Sí, ya verán que cuando un candidato no le vaya a gustar a la autoridad, pues el arma es el arma fiscal, el arma fiduciaria, ¿sí? El arma del secreto bancario. Entonces, y como les comentaba, voy a ir ubicando. Tenemos 9 ministros, 2 magistraturas al Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 magistraturas para las salas regionales del Tribunal Electoral, 5 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 para magistraturas de circuito y 386 personas jugadoras de distritos, que son los que se van a elegir. Pero estamos hablando de un panorama muy fuerte porque hay lugares para un solo distrito en el que hay 10, 12, 15 candidatos. Pero también hemos visto una caída enorme de candidatos que se registraron y después abandonan la contienda. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos, porque no hay condiciones y porque atrás de la cortina está el problema fiscal. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué fiscalizará? Dicen ustedes. Es que no lo han querido ver los candidatos. Yo cuando ya he platicado con muchos candidatos y de todos los niveles, se los comento, de todos los niveles,
Hace poco estuve con las escuelas con las organizaciones de doctores en derecho. He estado en organizaciones de carácter eminentemente judicial, grupos organizados de abogados, y ellos me dicen, no, es que la candidatura y que sí, oye, pero tú un evento de 30 gentes, ¿cómo vas a llevar a votar a las gentes cuando hay gobernadores ahorita en este momento que están haciendo acarreos masivos? Y esos acarreos masivos tienen un costo económico. Y la autoridad, en el formato de fiscalización del INE, está totalmente endeble. El INE se quedó endeble para la fiscalización, pero atrás de la cortina, los propios consejeros del instituto han señalado que a través del Consejo General del Instituto, de la Comisión de Fiscalización, están haciendo estas revisiones y están señalando elementos de fiscalización. También hay otro elemento de fiscalización totalmente disparejo. Yo creo que los candidatos debieron haber peleado eso, porque señala que si tú eres funcionario público, vas a tener que van a revisarte tus dos últimas declaraciones de situación patrimonial, pero queda vacío a los que no son funcionarios públicos. Ahí hay una beta para los que se dedican a estas materias de inequidad en el procedimiento electoral para estos puestos. Y entonces vamos a ver el INE qué está fiscalizando de acuerdo a su método. Pues va a fiscalizar los ingresos y los egresos de los candidatos a juzgadoras. Y ahí hay un tema que va a repercutir, y lo voy a ir desarrollando poco a poco, de que los que no tienen la experiencia en las campañas van a ver el número de sanciones que se le van a provocar a los candidatos porque ellos no están acostumbrados a reportar en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Que yo tengo un tiempo de la operación, tengo 3 o 5 días para presentar de inmediato los comprobantes de mis gastos de campaña. Yo le he preguntado a muchos candidatos y no les puedo mentir. Yo sí he hablado con 100 candidatos, ha sido poco, y me dicen, ¿cuál tiempo real? ¿Cuál tiempo real? Pues, tu equipo contable no ha subido la información. Vas a ver las sanciones cuando presentes el informe, porque el instituto sí va siguiendo en la mecánica de la fiscalización de candidatos, va siguiendo el registro de las operaciones. Y entonces ahí tenemos otro segundo elemento muy delicado que lo vamos a ver en unos días cuando se presenten los informes. La autoridad también fiscaliza, fíjense qué difícil. Y estoy dando puros elementos fiscales, no me estoy metiendo en la parte de operación de la campaña. Y desafortunadamente, con las personas, candidatos que he platicado, con la gente que está atrás de ellos haciendo la campaña, con la gente que está manejando el recurso, me dice, es que nos hemos estado más metidos, Raúl, en las reglas del debate, que en las reglas del debate también totalmente absurdas, organizan un debate, alguien que nunca ha hecho un debate. Tienen que meter la mano a sacar una esfera para ver qué turno le toca. Equidad de género. O sea, eso está muy bien, que hagan lo que quieran en esa parte. Pero atrás de lo que se va a medir, ahora diría una de mis colaboradoras, atrás de los KPIs, pues no sé cómo le están haciendo. Hay cuestiones muy delicadas que tienen que evaluarse y los equipos no lo han evaluado, no han tenido la capacidad de evaluación. Incluso gente con mucha experiencia en la materia de fiscalización, con administradores centrales, con administradores locales, me dicen, oye, ¿y entonces cómo vamos a identificar esto? Oye, amigo especialista en materia fiscal, pues van a tener que presentar su declaración del ejercicio y ahí vamos a ver qué ingresos tiene y qué egresos eroga. Y entonces volvemos a este punto, a la capacidad de gasto del candidato. Tenemos la capacidad de gasto del candidato evaluado por el instituto, pero los equipos de campaña, ahorita y me refiero aquí al grupo de WhatsApp, los equipos del grupo de campaña no han analizado que uno de los elementos fundamentales es que la autoridad electoral está revisando las situaciones patrimoniales
de los últimos dos ejercicios de los candidatos. Y no lo analizaron y agarraron y entregaron los reportes, entregaron los informes de mayo con la capacidad de conducta del candidato, y nuestro candidato iba ganando, voy a decir algunos montos, 80,000, 100,000 pesos mensuales, pero durante los últimos 2 años pues tuvo erogaciones, no pudo haber mantenido 2,5 millones para hacer llevado a cabo una campaña. Pero aparte, bajo esa figura, el candidato no tenía ahorros. El candidato en su patrimonial reportó las cuentas bancarias que tenía y que tiene en su poder. Lo mismo pasó en la declaración del ejercicio. Porque también nos piden la declaración del ejercicio en materia fiscal. Y entonces, nuestros candidatos no tienen la capacidad económica para llevar a cabo la campaña, y ahora, cuando reporten al instituto, van a reportar cantidades que no tenían sustento. Eso le va a llamar la autoridad discrepancia fiscal. Eso le va a llamar la autoridad en materia del candidato funcionario público una observación de carácter patrimonial. Y entonces la autoridad, esa es la parte financiera, no la han cachado. Todavía hoy tengo candidatos que no han cachado esa situación. Luego, el instituto te va a verificar el registro de eventos y operaciones. ¿Y de qué estamos hablando de eventos y operaciones? Yo he tenido al menos, y lo voy a decir, al menos 15 candidatos de buen nivel, de los que van a los puestos determinantes, me han dicho esto, y yo no sé si se pusieron de acuerdo o es una. ¿Sabes qué, Raúl? Nosotros ya abandonamos la campaña y nos hemos dedicado a hacer pequeños eventos en organizaciones que no se difunden o en universidades, porque creemos que hay menos efecto, ¿sí? Y efectivamente, a lo mejor hay menos efecto de que el instituto te esté supervisando. O a lo mejor son los eventos que le están reportando al instituto, porque recuerden también que el instituto tiene la facultad de que yo le voy a avisar al instituto con 5 días de anticipación que voy a ir a un evento, y entonces el instituto puede mandar gente del instituto a verificar que se llevó a cabo el evento, y levantan un acta como las campañas normales para ver cuánta gente participó, qué observo, si lo invitaron, si organizó el evento la organización de licenciados en Derecho o Pro Democracia o como se quieran llamar. Pero también ahí hay otro problema en materia fiscal y no lo quieren ver. Y les digo que he ido a muchas organizaciones que me han invitado, y resulta que las organizaciones dicen, no están claras que ellos también le van a reportar al INE sus eventos, porque es parte de la norma, pero no hay no, ese nivel lo tienen abandonado. También las organizaciones que van a invitar a estos candidatos y que están registradas como parte de un grupo especial, también van a reportar. O si una organización que no es de carácter político, de empresarios, de comerciantes, invita a este candidato, pues tiene que hacerse acompañar de una carta en el que le invita a esta persona, y a lo mejor hoy es semana de el comercio informal de la ciudad de Tlaxcala, de Oaxaca, la que sea, y tiene que justificar por qué invitó a ese candidato. Pero las situaciones están muy flojas. Ahora, perdón, me salgo del tema fiscal, y he encontrado también un mensaje de los candidatos que también el INE los encerró, los encuadró. Dice, usted puede promocionar estos puntos, pero no puede promocionar otros. O sea, hay una inequidad, hay una violación a los derechos humanos, hay una violación de convencionalidad. Pero bueno, esa es materia para, yo, a pesar que soy abogado, lo voy a dejar en la materia de mis compañeros que se dedican a ese punto. Entonces, hay una inequidad totalmente en el procedimiento.
Y estos amigos que reportan los eventos y operaciones los hacen fuera del marco que denominamos, si, que denominamos en el momento oportuno, en el momento de la operación. Ese lenguaje, y lo estoy traduciendo, estoy tratando de traducirlo, no lo conocen los equipos de campaña de los canales. Ahora, también quiero decirles que me he encontrado a muchos candidatos con unas estructurotas enormes de operación, con verdaderos operadores políticos atrás del esquema. ¿Sale? Entonces, ahí también, ¿cómo lo van a reportar? Porque el instituto está tomando evidencia, el instituto está tomando forma, el instituto sabe quién está operando. Y todavía creen que el instituto no está cuidando esos detalles. El instituto sabe perfectamente cuánta gente hay atrás, quién lo acompaña, pues compran los boletos de avión y ahí sale el nombre de Juanito Pérez 28 veces, cuando Juanita Pérez sale 28 veces que también fue a ese lugar, ¿no? O sea, no hay lógica, no hay lógica. Después, amigos, pues van a presentar los candidatos un informe único de gastos en el que trae todos estos procesos a través de un sistema, que ahorita platicaremos del sistema, y que va a ser este ejercicio sui generis. Ya el instituto, y también les comento, y yo con todo el respeto que merece el instituto, entró tarde el instituto a capacitar a los candidatos cuando vio que llevaba una semana, y lo pueden ver en los medios, y lo pueden ver en los sistemas y en las páginas del en las páginas del INE, llevaba el instituto una semana ya en proceso electoral y apenas querían sacar formatitos, querían capacitarlos, decían, oye, ya empezó el evento, sí, pero los vamos a capacitar, ¿eh? Ahorita les vamos a explicar. O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Hay elementos para que en materia ya de carácter contenciosa, pues, vamos a tener que eliminar esos elementos, porque llegó tarde el instituto. Pero si llegó tarde el instituto, imagínense los candidatos llegaron, pero les digo, todavía hoy hay candidatos que no han comprendido qué está pasando, ¿no? Y hago aquí una observación a los amigos de que me preguntan acá en WhatsApp. Sí, efectivamente, pues el instituto llegó tarde, ¿no? Llegó tarde. Ahora, amigos, los topes de gasto para los candidatos, pues son terriblemente fuera de lógico, y te hablaremos de esos puntos. ¿Y cómo va a financiar un candidato que no sabía que iba a ser candidato, sino que se entera unos días antes que va a ser candidato? O en muchos lugares me han dicho los candidatos, pues en el Poder Judicial, en el Poder del Estado, me dijeron, pues, anótense todos, porque no hay candidatos. Ok, perfecto. ¿Y con qué recursos hago campaña, no? ¿Con qué tiempos? No, pues toma tiempos de tu horario de trabajo. Yo creo que ahí hay un problema muy serio que tiene que ver nuestros órganos de control del servicio público, porque los candidatos están haciendo campaña en sus horarios de trabajo. Y bueno, les voy platicando todo lo que vemos todos los días, ¿no? Luego, esa fiscalización a las campañas, pues la está haciendo el instituto por un lado, y tienen que estar los equipos de campaña haciéndolo, pero nos hemos encontrado que los equipos de fiscalización están así de pequeñitos, porque tampoco les dieron recursos. ¿Cómo quieren que se lleve a cabo una campaña si el equipo de fiscalización tampoco tiene la fortaleza? Estaba viendo ahorita para CDMX una negociación ahí para incrementar los recursos al Instituto de la Ciudad de México, porque pues, no le alcanzaban los recursos. Y hubo estados en los que los gobernadores, porque tuvieron que negociar ahí con los congresos, no les autorizaron recursos para este proceso. Y de los diferentes colores, les digo. Y hay otro elemento, ¿no? No pueden participar los partidos políticos en los procesos de promoción de un candidato en específico. Y tuvo que a medio camino, el Tribunal Electoral les dijo, bueno, pues sí, pero no. O sea, sí pueden participar, pero no pueden participar. Los partidos políticos no pueden hacer promoción
Sin embargo, se hace promoción genérica. Entonces, no hay pies, cabezas, esa toma de decisiones, y yo no estoy hablando, y fíjense, no estoy ni siquiera diciendo, que ni siquiera estoy dando mi opinión de si el proceso es correcto, incorrecto, no estoy dando mi punto de vista en ese sentido. Estoy diciendo que es la problemática técnica de este tipo de situaciones atrás de la marca. Y los partidos sí están haciendo promoción. Si ustedes recorren cualquier estado, tenemos paredes completas, bardas completas, señalando que participa en el proceso. Pues participan o no participan, pero tampoco dejan en redes hacer este tipo de situaciones. Entonces, por eso, el punto de participación de las personas en este proceso va a ser muy bajo, porque la gente no tiene, el electorado no tiene todavía el conocimiento. Si ustedes le preguntan a 10 gentes conocidas de ustedes, pues 3 les van a decir cuál campaña, ¿no? Y bueno, pues, pero sin embargo sí hay gasto, ¿no? Ahora, ya ni quiero decir cómo va a fiscalizar la autoridad, cómo va a fiscalizar la autoridad estos filtros que han salido de información de cómo algunos gobernadores y presidentes municipales han estado promocionando la campaña, incluso acompañadas hasta de guiones para la elección. ¿De dónde está saliendo ese recurso? O si en las listitas están entregando, cuando se analice el costo de esa campaña por parte de un tercero, que está prohibido que un tercero lo haga, le van a cargar ese costo al candidato. Yo creo que deberían analizarlo perfectamente, pero deben analizar los equipos de campaña porque ni siquiera han visto eso. O sea, están cegados y encerrados en otros puntos. Cuando un elemento fundamental de las campañas es innecesariamente el costo y gasto de las campañas. Me decía un candidato, entonces, un candidato de plano me dijo, ay, Raúl, pues ellos están pensando en hacer eventos de 30 gentes en un hotel, en un centro de convenciones, y otros equipos están trabajando en tierra organizándose, amarrando espacios con organismos, con sindicatos, con grupos de colonos, ya están distribuyendo cantidades de recursos y ellos están haciendo las campañas en otro nivel. Ellos no están pensando, voy a ir a convencer a 30 gentes, a 10 gentes en un evento, cuando ellos están trabajando en otro nivel. O sea, ¿y quién va a medir esos gastos? ¿Quién va a medir esos recursos? ¿Quién va a medir esos movimientos de costo? Y digo, y no quiero entrar a analizar la parte del candidato, ¿no? O sea, del proceso, si es legal, si es ilegal, inconstitucional, inconvencional. No, estoy viendo la parte financiera que va a impactar en la declaración del ejercicio de los candidatos. Me decían, no, es que no hay flyers, no hay carteles, no hay volantes. Y en todos lados en que he ido me han entregado volantes de candidatos y diciéndome bien chistosos, ¿no? Me dicen, mira cómo están entregando folletos, cómo están entregando volantes, me enseñan un bonche de volantes del candidato adverso, y luego ya cuando ya nos vamos ahí me entregan de ellos, ¿no? Y, ah, mira, también tenemos nosotros. O sea, están gastando recursos. Yo quisiera que el instituto le dijera, a ver, oye, dame el CFDI que ampara el costo de este folleto, de este mensaje que está impreso en una hoja a 5 colores con un mensaje claro, porque en teoría nadie les puede aportar donativos en especie como en efectivo. Alguien tuvo que pagar ese recurso. Diría Aristóteles, alguien tuvo que echar a andar los telares. En este caso, alguien tuvo que echar a andar las impresoras o las fotocopiadoras porque tienen un costo, porque tienen un costo. Entonces, ¿y lo reportaron? Lo están reportando. Van a ver el efecto, van a ver. Esta plática la voy a dar después de que se reciban los informes
y el instituto comience a mandar las observaciones y el informe consolidado. Ahí se van a dar cuenta de todo esto que le estoy diciendo, va a votar. ¿Qué les están diciendo los cantos? Pues vete si tienes un foro, yo te llevo foro, vas a reportar si lo pagaste tú o te invitaron. Yo en un foro, el más barato foro, el saloncito más pequeño que consigue un candidato, le va a costar 50,000 pesos con sillitas, mesas, galletas, café, coffee break. ¿Sí? La norma les puso una serie de elementos y candados de actividades no permitidas. ¿Sí? El instituto dice, estos son los monitoreos que te voy a hacer de la propaganda. Afortunadamente, en pocos lugares he sabido de propaganda a nivel espectaculares y buzones, no, han sido muy cuidadosos en ese punto, pero los que son expertos en campaña saben que no necesitan esos elementos, ¿sí? Esa observación electoral está pasando a nivel federal como a nivel local, ¿sí? Y a los institutos los dejaron sin recursos y quieren que ellos hagan la fiscalización con las manos amarradas, ¿no? Hay un procedimiento sancionador que nadie lo conoce, que nadie lo ha estudiado. Y he visto las quejas, las denuncias, los procedimientos contrarios para buscarles un lenguaje, no me en carácter técnico, y han sido unas quejas totalmente absurdas, que carecen de elementos, que carecen de pruebas, que carecen de modo, tiempo, lugar. O sea, ¿por qué? Porque las reglas no están claras. Ahora, fíjense, tenemos un piso electoral, un piso normativo diseñado para campañas electorales, para poder ejecutivo, como para poder legislativo, que forzan al poder eh, judicial a agregarse a esa norma cuando la norma es inequitativa, cuando la norma es diferente. Y forzaron las reglas por una necesidad, pero pues con esos elementos les vamos a tirar jurídicamente todas, ¿no? Luego nos señala la misma norma. Estos son las personas y sujetos de responsabilidad. Pues nada más hay uno, el candidato, pero la norma tiene una atrás de la cortina en materia de fiscalización, ¿sí? Dice la norma que el instituto tiene la capacidad de, con sus facultades, ¿sí? Superar el secreto bancario, el secreto fiscal, ¿sí? El secreto financiero, ¿sí? Y entonces, pues el instituto puede pedir información a otras autoridades para identificar el origen de esos gastos, el destino de esos gastos. Pero la norma es muy clara en materia de carácter de campaña, porque también señala quienes no pueden participar en la campaña, pero se queda muy light ahí la situación. Pero en la materia fiscal, la misma norma, cuando yo les hable ahorita de la discrepancia fiscal se aplica no solamente al sujeto obligado de pagar impuestos o recibir un salario, porque ahí el proceso de fiscalización es muy, muy estricto, también permite que la misma norma fiscal la hayan adecuado a la materia del instituto, y dice que la autoridad puede pedir información de la cónyuge, de la concubina o de personas cercanas al candidato. Y en ese sentido, pues también puede pedir información de operaciones relevantes o depósitos inusuales de que se están, oye, es que los candidatos creen, no lo pago yo, pero que lo pague la esposa o que lo pague otra persona, y creen que el instituto no puede verificar. El instituto tiene una norma ahí bien clara, pero que yo les pregunto de pronto y llego y les pregunto, oye, ¿y qué opinas de que este artículo dice esto?
Y están ahí los de campaña y el financiero que están acompañando a su gente que no cobran, ¿eh? Porque aparte dice, o sea, dice la norma que sí les puedes pagar, pero ¿cómo les pago si mi cantidad que me dieron es así? ¿Cómo les pago? Debieron haber peleado, ¿eh? Eso era parte de la campaña, era parte de la campaña, pero no lo hicieron. ¿Cómo le pago a esa gente si me están investigando, si me están revisando? Van a ver que los candidatos que no vayan a ser acordes con el esquema, el procedimiento este aquí está, ¿eh? Y lo van a aplicar, ¿sí? Entonces, luego vienen las infracciones que están totalmente con grado de gravedad y dice, pues a lo mejor si rebasa el tope no hay problema, pero a lo mejor, ¿eh? O sea, así técnicamente dice la ley. Entonces, es totalmente un mere que tenga esto, y acá en el nivel de la promoción, de la decisión, del esquema, pero acá en el nivel financiero hay muchas reglas muy duras que les van a aplicar. Adelante, por favor. Fíjense nada más los elementos de fiscalización. Dice la autoridad que va a fiscalizar los ingresos y los egresos de los candidatos, si las personas candidatas a juzgadoras, ¿sí? Y el sistema de fiscalización del INE, que se llama MEFIP, te pide los siguientes elementos, pero los compañeros que están, porque yo no creo que el candidato, después de que se fue a trabajar, hizo campaña, y no tiene gente para apoyarlo, él aparte llegue a meter su información al MEFIP. O sea, es totalmente absurdo. Pero fíjense que como no han tenido esa capacidad de analizar la información, a la hora que se metieron al MEFIP, le dieron al sistema su RFC. ¿Hacia dónde vamos con el RFC? A la materia fiscal. Le dieron su CUR, le dieron su número de cuenta bancaria. Ahora fíjense nada más, contradicción, ¿no? Cuando tenemos sus candidatos al proceso eh, legislativo, al proceso ejecutivo, hay que abrir una cuenta bancaria específica para la campaña. Y ahí juega un papel importante los partidos políticos, porque entran en el procedimiento. Ahora, cuando tenemos a los candidatos independientes para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, tienen que formar una asociación civil para que esa asociación civil haga el trabajo de la campaña. Acá los pobres candidatos los dijeron que con una cuenta bancaria si ellos ya tenían una cuenta bancaria, la podían ocupar para ese esquema. Entonces, cuando la revisen la cuenta, van a ver todas las operaciones de la persona. Es totalmente inequitativo, totalmente fuera de toda lógica, de todo esquema. Pero van a entregar su cuenta bancaria. ¿Sí? Dice en el MEFIT, meten ustedes su declaración de situación patrimonial, ¿sí? De los últimos 2 años, y fíjense la inequidad. En caso de haber sido persona servidora pública, ¿sí? Si no era servidora pública, aquí ya hay una inequidad en la aplicación de la norma. Y yo creo que a los abogados me están comprendiendo muy bien qué les quiero decir. Y luego, candidato, señor candidato, dame tus declaraciones anuales en materia fiscal de los últimos 2 años. Van tus ingresos, tus egresos, tus deducciones, tus ingresos acumulables, tus ingresos exentos, ¿sí? De dónde sacaste recursos. Si eres funcionario público, la vas a tener que amarrar con la de declaración patrimonial, pero si no eras funcionario público. Ahora, yo les digo, a ver, ¿dónde está una regla que me señale que si me están pidiendo información fiscal, debieron haber sacado una regla para que esos gastos sean deducibles para el candidato en la declaración del ejercicio 2025 del próximo abril? Porque yo estoy haciendo un gasto, ¿me lo van a hacer deducible? ¿Me lo van a tomar como deducible todos los boletos de avión que gasté, hoteles, alimentos, traslados, eventos? ¿Lo vamos a meter en qué parte? ¿En otros gastos? ¿Van a ser deducibles? Porque por cada 100 pesos que se gaste el candidato ya perdió 16 de IVA
y ya perdió 30% de ICR. Y aparte gastó su recurso. ¿Eso es su actividad principal? ¿Qué actividad económica le vamos a poner, sí, en su constancia de situación fiscal para que sea deducible? Lo voy a deducir en la anual o en los pagos provisionales, porque es un gasto, es mi actividad. Lo voy a tomar como cuando, acuérdense que tenemos cuáles son las deducciones autorizadas al final del ejercicio. Sí, gastos médicos, gastos escolares, gastos de psicología, gastos de atención médica. O sea, ¿van a ser deducibles esos gastos? Porque el candidato está metiendo sus recursos para una actividad con la cual está llevando a cabo una acción. Pero todo eso, cuando se los platico a mis compañeros, cuando se lo platico a los candidatos, me dicen, es que a mí, fíjense nada más, es que a mí el contador no me ha dicho nada. Pues si el instituto no te ha dicho, el contador no sabe menos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que están pasando atrás, esta plática, si no, la van a ver ustedes, la van a analizar cuando llegue marzo del próximo año para la declaración de abril y la van a ver cuando ahorita se presenten los informes al MEFIP de cómo van a llegar todas las sanciones por no haber presentado en tiempo y forma estos informes. Y luego, peor aún, le dice el instituto, lléname este formatito para ver tu capacidad de gasto. Oye, si tú revisas mi capacidad de gasto de algunos candidatos, porque hay candidatos que verdaderamente están ahí porque prácticamente los obligaron. Y yo he platicado con ellos. Y me dicen, pues es que soy secretario de acuerdos de tal lugar y gano 50,000 pesos y estoy haciendo campaña. ¿Y con qué estás haciendo campaña? Pues es que me dijeron, inscríbanse, tienen mucha capacidad. Pues sí, maestro, pero ahora sí diría un clásico, político pobre, pobre político, ¿no? Entonces, yo no sé qué está pasando, no sé, es inequitativo. Luego hablaba con unos amigos sociólogos y me decían, oye, Raúl, es que esto, o sea, deja que no soy abogado, soy sociólogo, dicen, platicando con esta persona, me dice, imagínate la escalera de que llegaron candidatos por su capacidad técnica a los puestos que tienen, por su meritorio. Ahora, estas personas están siendo desaparecidas del plano legal. Ya, o sea, todo su esfuerzo va a tener que reducirse a una campaña. Ahí, y platicando, y bueno, y con todo el respeto que me merecen, esto me refiero ahorita al grupo de WhatsApp, hay candidatos que tienen 24 años, 25 años sin ninguna experiencia. Bueno, nunca los han mandado a hacer una promoción a un tribunal, nunca han entrado a un juzgado a presentar una promoción y son candidatos, y son candidatos. O sea, realmente esto, pero aparte, lo más extraño es que tienen recursos para la campaña, ¿eh? Pero si les pregunta su declaración, si revisamos su declaración fiscal, si revisamos su declaración patrimonial y si revisamos su forma de capacidad de gasto, pues no van a tener capacidad de gasto, no la van a tener. Lo mismo anverso como inverso, ¿no? ¿Y de dónde tiene capacidad de gasto si nunca ha trabajado, ¿no? O al revés, ¿cómo va a tener capacidad de gasto si lo poco que gana, cómo lo va a destinar a la campaña? ¿Cómo va a gastar 5 meses para un nivel básico para campaña si no, si apenas sale en el mes? Pero bueno, son parte de este proceso que no lo han querido medir. Debe una reforma muy fuerte para este procedimiento, ¿sí? Luego les piden, no puedes hacer promoción en redes sociales, ¿sí? Este, me tienes que dar todas tus redes sociales de carácter, de perfil laboral, personal. Si el candidato es socio de un despacho, también entregaron sus redes. Ahora, si crearon una nueva, ¿sí? Están midiendo si le metieron recursos a la campaña a través de comprar tiempos en estas redes.
Y recuerden que siempre que acaban las campañas, en materia legislativa, con materia al Poder Ejecutivo, las empresas Facebook, Twitter, bueno, ahora X, envían sus reportes al instituto y le dicen, Juanito Pérez compró tanto, Manganito Pérez, y siempre tenemos un problema, como los candidatos no te informan, cuando se presenta el informe resulta que se han gastado tantos miles de pesos en redes y no lo reportan en el informe que debe presentarse, bueno, en este caso al MEFIP, y después tienen sanciones, multas, que normalmente las suben los partidos políticos, porque no reportaron esos gastos, porque las redes lo envían hasta el final. Entonces tenemos un problema muy serio. O si ocuparon a un tercero, contrataron a un despacho de redes, ese despacho de redes entregó la información con sus FDI de ellos. Pero porque ahora la norma dice, no puedes contratar a través de terceros. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Van a ver cuántas multas, cuántas sanciones, cuántas observaciones van a tener los candidatos si alguien contrató redes a nombre de ellos, ¿sí? Y luego para acabar, al famoso MEFIP le estamos entregando un formato de identificación de la famosa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Lavado de Dinero, que en el 17 me dice cuáles son esas actividades y hay que llenar ese formato. Yo quiero ver un candidato que pague un boleto de avión en efectivo. Yo quiero ver un candidato que llegó a un evento y llevó 8 gentes con él, que siempre salen en las fotos y les pregunten cómo pagaron sus boletos, o cómo contrataron los eventos, o cómo pagaron los alimentos, o sea, ¿sí? O dónde, por qué llevaban esos equipos de cómputo, por qué transmitían esos eventos, ¿sí? Porque aquí dicen, la justicia es ciega, pero el INE no es ciego, ¿eh? Para lo que estamos buscando de la justicia ciega, el INE no es ciego. Entonces, amigos, tenemos situaciones bien complicadas que no han querido ver, y lo vamos a ver hasta los reportes. Se van a ver todo lo que tiene, fíjense todo lo que le dieron al MEFIT. Esto les pasa como amigos en materia fiscal cuando tenemos las auditorías profundas, las auditorías de gabinete, las revisiones de auditoría normal. Dicen, cuando llega el SAT al fiscalizado, el SAT ya llega con un diseño previo de un diagnóstico previo del contribuyente, porque ya tiene toda esta base de datos. La diferencia es que sale los datos que tenemos es porque el contribuyente obtuvo esa información, el SAT tuvo esa información a través de la base de datos del cuerpo SAT, que nosotros mismos le dimos cuánto de nuestros ingresos, nuestros pagos provisionales, nuestra declaración anual, nuestros FDIs. Ahorita le dieron al INE todos los elementos para... ¿Ustedes creen que agarró el instituto y los guardó estos elementos y los guardó? No, hombre, los están revisando. No, es que nos dimos. O sea, abusado contador, no vamos a reportar el evento con nuestra cartita. No, hombre, les dieron los números de cuenta, por eso mandan a revisar. Y luego, peor aún, amigos, el propio instituto les advirtió en las reglas que hay un proceso de fiscalización que está haciendo el INE en redes sociales, en medios de comunicación, de los eventos que llevaron a cabo. O sea, no hay esa experiencia para el análisis de la información, ¿sí? Entonces, van a ver lo que va a pasar después del informe, van a ver cuando lleguen los informes consolidados, van a ver qué cosas van a pasar, ¿sí? Y dice, el instituto les dio sus claves para entrar al sistema, pero el sistema también es deficiente, ¿eh? Porque el INE se cubrió y dice, en caso de que no sirva el sistema, nosotros te vamos a avisar, ¿eh? Y usaremos un mecanismo alterno. Pues quiere decir que el sistema no funcionará.
¿sí? Adelante, por favor. Y esa revisión del informe único, ustedes pueden ir a las reglas publicadas por el propio instituto y el instituto le dice a nuestros amigos, ¿qué te voy a revisar? Ya nos avisó que te voy a revisar. Dice que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral revisará el informe único de gastos. Dice, pero fíjese las palabras que dice la autoridad. Revisará y auditará lo que yo les digo, simultáneamente al desarrollo de la campaña. ¿Qué estaba revisando simultáneamente al la campaña? Todo lo que ya le dimos, más los eventos, más lo que revisó en redes, más lo que revisó en medios de comunicación, más lo que revisó en espacios directos, más información que le dio a otras autoridades, más información de denuncias, más información de quejas. El origen, monto y destino que le den las personas candidatas acusadoras a los gastos personales, viáticos y traslados. Con los puros viáticos y traslados se fue el recurso. Con los puros gastos viáticos y traslados se fue el recurso. ¿Sí? Una campaña, yo le decía a magistrado, pues debería tener por lo menos el recurso que se autoriza para la presidencia de la República. Por lo menos, por lo menos. Porque tiene que caminar, tiene que trasladarse. Fue a 31 estados y Distrito Federal, fue a tantas comunidades, a tantas universidades, con 1.600.000 pesos en 60 días, imposible, imposible, ¿sí? Y dice el instituto, ya que me entregues tu informe, amigo, yo voy a tener un plazo para revisar tu información, pero voy a necesitar el soporte del informe presentado. Y ahí te pide una serie de datos para el informe, que ya los platicaremos en este momento, ¿sí? Que van a ser los FDIs, evidencia del lugar, fotografías, pruebas de la propaganda que se haya impreso. Entonces, ¿sí? Y ya, pero olvidemos esa parte. Yo te reviso, ¿sí? Y te voy a determinar la existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte. Y fíjense lo que significa la documentación soporte, pues que la documentación soporte debe cumplir los requisitos mínimos fiscales, ¿no? El RFC, a nombre de quien que emitió el pago, con qué lo pagó, cómo lo pagó, de dónde sacó el recurso para pagar, ¿sí? Y luego dice, ya que ya te hayas entregado tu informe, te voy a dar garantía de audiencia, ¿sí? Para que en un plazo tú me presentes aclaraciones, rectificaciones que consideres necesaria, ¿sí? Y ya los datos que ya me señalas, ya los vas a poder modificar, a menos que yo te autorice. O sea, sistema totalmente fuera de toda lógica. Yo lo entiendo porque lo he vivido mucho en campañas para legislativo como para ejecutivo, pero para un candidato único, sin soporte técnico, sin equipo autorizado, ¿cómo va a ser esto? Si aparte el candidato, como les vuelvo a decir, trabaja, hace campaña en su horario laboral, gasta dinero de sus recursos, no todos están en las mismas condiciones de equidad, ¿cómo vamos a medir esto? Esos KPIs medidos no tienen punto de comparación. Adelante, por favor. Y bueno, ya les comento, la unidad técnica de fiscalización, en el fiscal podrá requerir a las personas físicas, ¿sí? O sea, a mí o a los terceros que me dieron un servicio o empresas públicas o privadas, información relativa a esas operaciones. Compulsas se llaman compulsas, ¿no? ¿Sí?
para ver si es cierto lo que me dicen, ¿no? ¿Sí? Y aquí yo he visto candidatos que están reportando cosas que no deberían haber. Y luego dice la autoridad, a ver, para que tú estés tranquilo, candidato, ¿sí? Voy a verificar la veracidad de lo que me dices e identificar actividades vulnerables, ¿sí? Porque tengo como unidad técnica de fiscalización el apoyo de información que me dé la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos, todos los bancos, ¿sí? El servicio de administración tributaria, toda la parte de fiscalización, CFDIs, reportes de gasto, declaraciones. Yo me puse a pensar el otro día y platicando con un candidato, me decía, oye, maestro, ¿y cómo estás reportando tus pagos provisionales de este mes si tú estás como persona moral y a ti te paga tu empresa una percepción del sueldo, ¿sí? Con honorarios asimilados? ¿O tú cómo le estás reportando si eres un régimen de corporación fiscal? ¿Ahí le estás metiendo tus gastos o cómo le estás haciendo? ¿No? ¿Sí? Fíjense nada más todas las cosas que están pasando. En estos 2 meses va a haber reglas para esos candidatos para sacarlos de la regla, porque ellos siguen trabajando, ellos siguen percibiendo ingresos y están en campaña. Y también información de la unidad, ¿sí? De información financiera, ¿no? Entonces, de la WIF, todo de la WIF, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todo eso atrás? Atrás el remolino, está atrás el remolino, y no lo han visto, no lo han visto el remolino, ¿no? ¿Sí? Pero digo, el gran problema no es que esto también lo hacemos en la parte legislativa y en la parte ejecutiva. El problema es que acá el candidato no tiene una estructura que lo respalde atrás, como un partido político o una sociedad civil que respalde esas operaciones. Acá es directo el candidato. Su esquema, aquí en WhatsApp, sí, sí, efectivamente, ¿no? No tienen ese soporte, ¿no? Están solos, ¿no? ¿Sí? Y la unidad técnica de fiscalización, pues puede superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, ¿sí? Y le puede solicitar información a todas esas autoridades para confirmar que lo que le dije sea correcto. Y dice elegantemente, diría un conocido de nosotros, allegarse de información para verificar lo reportado al Estado. Sí, adelante, por favor. Y ya viene, ya ni quiero entrar en esa parte, ya viene concluido el plazo, le voy a dar sus observaciones. Luego van a entregar el consolidado, el informe consolidado, y tendrá un plazo para... en esta parte van a ver cómo van a llegar todas las observaciones y todas porque no hayan trabajado en tiempo real el reporte de gastos, ¿no? Cuando el instituto va a tener otros datos, eso sí va a tener otros datos, ¿eh? ¿Sí? Y el instituto y el Consejo General va a aprobar esos dictámenes y el candidato va a pagar esas sanciones, va a absorber esas sanciones cuando no hay un elemento que lo defienda, no hay una pared, están solos, ¿sí? Pero bueno, ya olvídense de la sanción de que pueda pedir la candidatura y que dice el instituto, no importa, si no es grave y no, pues ¿cómo no va a ser grave esto si no hay inequidad? Si hay inequidad. Adelante, por favor. Ay, bueno, pues ya para qué dije, ya esa parte ya la hemos visto, ahí están los montos, fíjense, para ministros, 1.468.000 pesos, ¿sí? O sea, que pueden gastar 24.000 pesos. Dos boletos México-Chiapas, dos boletos México-Tijuana, dos boletos México-Ciudad Victoria se fueron ahí, dos boletos de avión, redondos. Y luego no hay vuelos continuos ahí donde tiene que quedar uno a dormir para que se pueda regresar al otro día, pues ya tuvo que pagar hotel, ya tuvo que pagar donde pernoctar, ya tuvo que pagar todo, y no va con una persona, ¿sí? Ahora, los regionales tienen 881.000 pesos. Si ahorita se encuentran los que están acá por el WhatsApp y los que están acá,
pues ya se fue el recurso en el primer mes, ¿no? Los de colegiado, 413,000 pesos. Los jueces de distrito, 220,000. Que esos me dicen que, bueno, pues, oye, pues estaba más fácil. Pues sí, está más fácil, no pagas gasto, pero te trasladas gasolina, tienes a un ayudante. He encontrado candidatos, y se los digo, y con mucho respeto, y los estimo mucho, y realmente, que su equipo de apoyo son su papá, su mamá y sus hermanos. Entonces, y nomás para que vean de qué edad tienen esos candidatos. O sea, pero pues gastaron en gasolina. Acá en las federales para legislativo y ejecutivo, nos piden hasta las placas del vehículo del candidato, nos piden el vehículo que usó, nos piden qué vehículo está utilizando. Inequidad total. Acá ni siquiera le pueden decir, oye, no puedes recibir ni en especie ni en efectivo. Y eso es todo problemas fiscales, ¿eh? Estoy hablando de problemas fiscales, financieros, bancarios. Adelante, por favor. Ya les platiqué del famoso MEFI, ¿sí? Ya entregan ahí su información. Adelante, por favor. Ah, miren, en esa página regresamos, Dulce. Fíjense, aquí dice el MEFI, yo les digo, aquí cada que veo esto, digo que también se dedican a hacer chistes, ¿no? En el caso de fallas técnicas o incidencias relacionadas con el procedimiento, se deberá seguir el plan de contingencia publicado en el centro de ayuda de dicha herramienta. ¿Sí? Pues bueno, adelante, por favor. ¿Sí? Ya les platiqué. Ah, pues la información va por buzón electrónico. Bueno, eso ya les quiero decir para que no se metan en problemas. Adelante, por favor. ¿Sí? Adelante, por favor. Y eso de la capacidad de gasto, ya les dije. Adelante, por favor. ¿Sí? Y viene un tema que me gustaría, y para ir cerrando estos temas, que yo lo estoy viendo desde el punto de vista fiscal. Sí. Porque el SAT te puede determinar que tuviste ingresos aunque no los hayas declarado. ¿Sí? Porque va a detectar ciertas irregularidades. Si me están obligando a que lo use con mi cuenta bancaria, pues algunos candidatos sí lo están haciendo así. Dicen, recibió préstamos, transferencias, pero fíjense que no puede recibir aportaciones, aun cuando sean de su esposa, de sus hijos, de su familia, porque pues eso ya sería una donación. Tienen que darles, y fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? El tratamiento de préstamos, el tratamiento solamente de esa forma, o de devoluciones, porque si no, va a ser un ingreso. Y acuérdense, en el mundo fiscal tenemos ingresos acumulables, otros ingresos. Fíjense, ingresos, ingresos acumulables, otros ingresos. ¿Sí? ¿Qué categoría le van a dar si el candidato ganaba 60,000 pesos al mes o 100,000 pesos al mes? Y ya se gastó 2 meses el grandote de su sueldo para la campaña, y entonces ¿de qué vivió? ¿De qué vivió el candidato? ¿Sí? ¿Y el SAT cómo le va a hacer? Dice, pues para mí yo tengo una presuntiva de ingresos porque este señor tiene una operación inusual y tiene recursos en su campaña, ¿sí? Entonces le va a decir la autoridad, bueno, pues yo veo que aquí estoy encontrando operaciones que encuentro en tu contabilidad, ¿sí? Aunque no estén a tu nombre. Entonces tú, ¿cómo que no estén a mi nombre? Si hay unos folletitos ahí, un salón que se rentó para que yo hiciera el evento, pero no me invitó ninguna organización, sino yo lo hice, pero lo pagó Juanito Pérez, el beneficiario fui yo. Pero esa mecánica tiene una lógica fiscal, ¿sí? O el SAT localiza información que corresponde al contribuyente, pues lo encontró en otro lado. Juanito Pérez pidió un CFDI
a su nombre Juanito Pérez, pero en su CFDI le pone folletos para Pedro López. Ese recurso son de la persona uno, ¿eh? Le encontró en poder de otros. Ese es el mecanismo de la presunción de ingresos. No crean que el SAT no tiene una capacidad, tiene una gran capacidad. Yo he enfrentado muchas auditorías para mis clientes de presuntiva de ingresos y he identificado y he enfrentado muchas de discrepancia fiscal y les voy a platicar. Presuntiva de ingresos y discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal, reporté menos ingresos que los que tuve, dice la autoridad. A ver, tú me reportaste que ganaste en el año 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos, ¿sí? Pero yo veo que gastaste 1,500,000. O yo vi que ganaste 1,500,000 y nada más me reportaste 1,000,000. Sí, efectivamente así es. Ahorita les contesto aquí a nuestros amigos. Hay una presuntiva de ingresos o hay una discrepancia fiscal. Hay una discrepancia fiscal porque porque yo tenía más ingresos en mi cuenta que los que realmente reporté, ¿sí? Y la discrepancia fiscal, esa es. Y la presuntiva de ingresos es que gasté más de lo que reporté, ¿sí? Gasté más de lo que reporté. Compré una casa que costaba 3,000,000 de pesos y yo nada más gané en el año 1,500,000. ¿De dónde salió el otro recurso? Y la pagué, presumo que él está haciendo gastos, tengo ingresos que no me ha reportado, ¿sí? Discrepancia fiscal, ¿sí? Yo reporté 1,000,000 de pesos, pero me gasté dos, y esos dos tienen soportes documentales. Compras o veo que una persona reportó que me pagó o que me reembolsó. Pasa mucho estos casos y lo hago así muy fácil. Por ejemplo, es un caso más común que tenemos de auditorías en ese sentido. Son las señoras que hacen tandas, ¿no? Les reportan un montón de depósitos y luego ese recurso viene en efectivo, ¿no? ¿Y de dónde es? Pues yo digo que es de la tanda, pero eso es lo que yo digo, ¿no? Tienen que demostrar que la persona realmente lo hizo. Y estoy hablando así la palabra tandas, así, porque esto pasa en el mundo empresarial en cantidades brutales, enormes. Una persona le deposita a otro 100,000, 200,000, 1,000,000, y la unidad de inteligencia financiera, hay una regla arriba de 100,000 pesos, los bancos reportan depósitos en efectivo, ¿no? O llega al instituto, llega el SAT y resulta que en las cuentas bancarias, lo hizo por el sistema bancario, tiene 5,000,000 de pesos en sus cuentas bancarias, pero en su contabilidad tiene uno, dice el SAT, elemento de presuntiva de ingresos, ¿no? O de presunción de ingresos. Adelante, por favor. Yo les digo que hay atrás de la cortina, ¿sí? eh, o el candidato o el gerente de una empresa, porque es muy hábil, eso es muy común, le depositan, no se deposita el dinero a él y se los deposita a su gerente o a su administrador, lo revisan y ahí hay gastos con los que con el gerente pagó a un tercero, o le depositan al chofer, o le depositan a la niña que les apoya en la casa, pero pues ella estaba ahí y resulta que después del dinero hay un artículo 198 en el código de cómo regresa el recurso al verdadero beneficiario y hay un procedimiento del verdadero beneficiario. Lo que pasa es que los candidatos no saben del verdadero beneficiario, toda una mecánica del procedimiento. Entonces, esos esquemas, problemas fiscales los tenemos, ¿sí? O tenemos diferencias en los activos, ¿sí? Con relación a la operación.
¿no? Eso pasa mucho en inventarios, nada más. Aquí los candidatos van a tener, ese se los van a aplicar porque resulta que tuvo 18 eventos de 100,000 pesos y le dieron 250,000 pesos. Pero no hay ninguna carta que soporte que lo invitó una organización o un grupo de civil. Pues él hizo sus eventos, dijo, pues, y resulta, no pidas facturas, no pidas CFDIs, pero el que hizo el evento, pues sí lo reportó, hizo su factura de público en general. A lo mejor no reportó todo, pero fíjense errores. El prestador de servicio, el prestador de servicio llevó a cabo un evento para el candidato fulano y dijo, fíjense nada más las tonterías, y reportó 20,000 pesos del evento, ¿sale? Y tiene su CFDI de 20,000 pesos del evento. Y el salón de fiestas dice, yo tengo un CFDI por 20,000 pesos por el servicio, ¿ok? Y ahorita les voy a platicar cómo trabajan en Madrid. Hemos estado, cuando vamos a los cursos a Madrid y a Toledo y a eso. Resulta que dice la autoridad. Pero resulta que el día del evento, el salón de fiestas reporta que compró alimentos, compró, rentó mesas, le pagó sueldos y salarios a meseros, a edecanes, a servicio de transporte, porque hubo un valet parking en la puerta, y se gastó 30,000 pesos. No tuvo utilidad, tuvo pérdida de 10,000 pesos, a pesar que el evento fue de 20. Pues, ¿qué creen? Que el SAT es tonto o qué. Piensen en España, ellos cuando hacen la revisión de las inmobiliarias, de las rentas de casa, la persona reporta 12 rentas de 15,000 pesos, ¿no? Y luego le reportan al fisco español y le dicen, de los 12 meses de 15,000 pesos, yo te voy a pagar el impuesto, ¿no? Ok. Pero de pronto dice el arrendador, que fíjense que en México no tenemos ese todavía esas esquemas. Pero reporta el arrendador, dice, ¿pero qué crees? Que no lo renté enero, febrero y marzo. Entonces no tuve ingreso, por lo tanto no te pago impuesto. ¿Ok? Bueno, fíjense que interesante, porque nosotros vimos ahí unas auditorías y entonces el consumo de energía eléctrica mensual cuando está ocupado el inmueble, vamos a suponer que sea de 5,000 pesos. ¿Sí? 5,000 en marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? Pero los 3 meses que no reportó, que reporta la persona, dice que no hubo ingresos, pues lógico que debían de ser no de 5,000, a lo mejor de 50 pesos, porque pues nadie la habitó, ¿no? Pero reportan que no había energía y sin embargo los recibos de la compañía de luz, porque el consumo de energía europeo con el consumo de energía en América, pues, es totalmente diferente. Pero ellos siguen reportando 5,000 pesos de energía. Con ese elemento el fisco dice, no, espérate, sí hubo personas adentro porque consumiste el mismo número de energía que en los meses subsecuentes. Piensa hasta dónde llega el fisco europeo, y no nada más el caso español, con relación a nuestro fisco. ¿Ustedes creen que el SAT, los auditores, no tienen capacidad de investigación? Claro que tienen elementos de investigación, ¿sí? Otro de los elementos para esta discrepancia es que tenemos que se liberan cheques, transferencias o depósitos a cuentas bancarias, ¿sí? Y por servicios, y le pagan a otra persona, dice, pues no vamos a reportar estas folletitos, pero ya saben quién les imprimió, porque hace poco, en una de las últimas campañas grandes, ya ven que hay unos pendones que se llaman pendones, que son de plástico y luego tienen una maderita, un palito ahí, los envuelven y en la orillita ya hacen el pendón, ¿no? Entonces salieron pendones y dijeron, nada más teníamos 100, ¿no? Y el SAT llega y encuentra 500.
y ya ven que los gobiernos de Estado se tienen que llevar los pendones cuando ya se tienen que retirar campaña. Y resulta que los 500 pendones que recoge la autoridad, dice, y luego levantan ellos un procedimiento y dicen, esos no son míos, ¿no? Yo no los hice. Ok, perfecto, no los hiciste, ¿estás de acuerdo? No los hice. Ok. Cuando desenvuelven el pendón de la parte de la madera que está sosteniendo, arribita en el plástico dice la marca del lote del plástico. Dice, impreso por Grafo México SADCB, ¿no? Y todos los pendones, los 500, estaban hechos con el mismo rollo del esquema cuando el candidato solamente reportó 100 y entonces van con el impresor y le dicen al impresor cuántos pendones le imprimiste, ¿no? Y el proveedor tontamente dice 100. Ok, porque pues eso acordó con él, ¿no? Entonces entra el SAT, hace una auditoría y resulta que en inventarios ellos sí habían comprado ese plástico a otra empresa porque ellos nada más lo armaron. El otra persona fue el que había impreso y van y le preguntan al equipo, ¿cuántos de estos le imprimiste a esta empresa? Y dice 10,000. O sea, ¿creen que la autoridad es tonta para enfrascar? ¿Creen que la autoridad electoral es tonta para la fiscalización? Y siguen pensando en ese esquema, ¿no? ¿Sí? Tienen mercancías, por eso hay procedimientos de autoría, ¿no? ¿Qué hay que hacer, candidatos? ¿Qué hay que hacer, gente que está metida en esto? A los amigos de WhatsApp, decimos, oye, maestros, revisa todas sus operaciones. Y recuerda que el SAT no solamente revisa al contribuyente activo, también a los alternos junto a él, ya les dije, concubinas, concubinos, las operaciones bancarias, aunque la actividad no esté registrada. Ahí, frase, la prevención es la mejor defensa. Adelante, Dulce, por favor. Pues ya les digo la discrepancia, los gastos no coinciden con lo que declaras, ¿no? Y esto no se va a ver ahorita, se va a ver después, ¿sí? ¿Sí? Entonces el SAT te va a decir, a ver, ¿cómo que gastaste más de lo que declaras? Porque cuando presente el anual, ahí tenemos que tener muchos cuidados. Este modelo que siguieron, las consecuencias van a ser en otro momento. Adelante, por favor. ¿Sí? Ya les dije, la autoridad. Ahora, sí, un elemento fundamental de la discrepancia, amigos, es la suma de las operaciones de un ejercicio de un año. Pero cuando cierres el ejercicio, pues no va a coincidir. Ya les di la solución. Es de un año, pero cuando chequen las operaciones, no van a coincidir. Entonces tenemos que hacer las operaciones para que se ajusten a lo que pide la norma, ¿no? ¿Sí? Y esta norma va a impactar no solamente en IVA, sino también en ICR o al revés, en ICR como en IVA, ¿sí? Entonces, lo que no están viendo es lo que está pasando. Adelante, Dulce, por favor. Y luego, amigos, pues el artículo 59 del código pues habla de esta presuntiva de ingresos, ¿no? Entonces, y la norma señala no solamente al contribuyente activo, sino al pasivo. Y en el 91, ¿sí? Aquí tenemos la presuntiva, y en el 91 tenemos la discrepancia fiscal, ¿sí? En el 91 para impuestos. Pero fíjense que es un delito fiscal en el 108, porque en el 108 del Código Fiscal señala que la persona que declare menos ingresos que los realmente obtenidos se considera un delito fiscal. Fíjense, esto es todo un proceso, es todo un proceso. Claro, pues, si tenemos pues abogados civilistas, mercantilistas, pues no lo están viendo, ¿no? O laborales, o electorales, pues no están viendo esto. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces ya les expliqué cómo viene el procedimiento, qué es lo que tienen que hacer, cómo tenemos que estar atentos para nuestros candidatos. Espero que al grupo que me está viendo acá tenga claridad en el sentido de que
los elementos son después, no ahorita. Adelante, por favor. ¿Sí? Gastas y gastas más, ganas y gastas más de lo que reportas, y esto se va a aplicar en la campaña, discrepancia fiscal. ¿Y cómo se sanciona la discrepancia fiscal? Pues puede ser de prisión preventiva de 3 meses hasta el monto de lo no reportado. Adelante. Claro, hay criterios de oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues ya les comenté de hay que estar atentos, esos reportes que le estamos dando al MEFIT deben de estar soportados, todos los foros de debate, las mesas de diálogo, ¿sí? ¿Cuándo debo reportarlos antes de que se lleve a cabo el evento? O cuando me agarra una entrevista banquetera, pues debe estar, porque ya pasan y yo les pregunto, oye, ¿y si reportaron cuando luego me los encuentro y dice, oye, sí reportaron su entrevista? Y le preguntan, no, esa no debemos haber reportado. Claro, pues la norma lo dice, ¿no? Adelante, por favor. ¿Sí? Toda entrevista de medios de comunicación. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo tienen que prestar su informe? Pues ya saben, 3 días después de concluida la campaña. Ojo, maestros, ojo. La campaña se va a terminar antes de la jornada electoral. Jornada electoral, campaña electoral, ¿sí? Proceso, es el proceso electoral completo, ¿sí? Proceso de campaña y el día de la jornada. Son 3 conceptos diferentes. Entonces, cuando yo platico, me dicen, pues es que no, pues no, es que es diferente, maestro, no es lo mismo. La norma dice, concluida la campaña. ¿La campaña cuándo se termina? No se termina el día de la jornada, ¿eh? Abusados. Ahí ya les di una perla ahí para que la analicen, ¿no? Las personas van a reportar en tiempo real, ¿sí? Es en el momento que se lleva a cabo la compra o el servicio. Y no lo estamos viendo, ¿sí? Presentado el reporte, no lo puedes modificar. Adelante. ¿Dudas? Pues estas son las dudas técnicamente de campaña, ¿sí? No puedes, ¿cómo vas a financiar campañas solamente con tus recursos? A través de organizaciones, adelante, ¿sí? Eh, la autoridad va a supervisar los datos, ¿sí? Hay que llenar, fíjense las organizaciones de extranjeras como de organizaciones civiles hay unas bien chistosas, ¿no? Dicen, aquí te estoy echando el ojo electoral y aquí yo te estoy viendo, pero no se dan cuenta que la norma dice que también van a reportar. Ellos que ni siquiera se dieron de alta, pero ni siquiera han hecho nada, ¿no? Y he visto 3, 4. Adelante, por favor. Entonces, amigos, aquí les voy a dejar este material, ojalá les sirva, puede ser muy útil para mucha gente, estamos para servirles, también a los compañeros de WhatsApp también estamos comentando esto adelante. Porque también hay que darse de alta en el sistema del INE cuando tenemos ciertos montos, ciertas características, pero pues ningún candidato con esos montos iba a poder reportar al sistema, ¿no? Pues, ¿cómo lo va a reportar? Adelante. Pues nos vamos hasta la última, eh, lámina, dulce. Y amigos que están acá por el Zoom, como los que están en WhatsApp, yo les comento, son reflexiones que seguramente las vamos a tener que ver en breve. Nos digo, no es ahorita. Esto es como un aspecto preventivo de la situación. No lo han querido ver, lo van a ver más tarde. Y si se los comentamos, es porque solamente los que hemos estado en las campañas sabemos cómo trabaja el instituto, qué está haciendo el instituto atrás. Hay unos expertos amigos en doctores en derecho que, pues esta es la teoría del enemigo, las teorías alemanas, ¿no? Entonces,
para el combate jurídico hay que conocer al enemigo, ¿no? Y no estoy hablando que el enemigo se alinee, pero es la forma de traducción de la teoría jurídica. Entonces, estas campañas van a tener sus repercusiones no ahorita. Haya o no haya participación en el proceso electoral, vaya mucha gente a votar o no vaya mucha gente a votar, los reportes se van a presentar. Se obtengan resultados favorables o abstención, los reportes se van a presentar, ¿sí? Porque desafortunadamente así es, ¿no? O sea, una persona en materia fiscal, tenga ingreso o no tenga ingreso, va a presentar su reporte, ¿sí? Porque es un contribuyente obligado. Claro, si sueldos y salarios, menos de 400,000 pesos, 600,000 por préstamo, todo ese proceso, es otra cosa. Pero amigos, espero que les haya platicado a ambos grupos que nos acompañan de esta plática. Hay muchas cuestiones que tenemos que analizar, evaluar y esperemos que esta información tenga un sentido para los que van a presentar estos informes en breve y que les van a servir mucho porque no nos han todavía inculcado esta información, ¿no? Y como les digo, aunque la justicia sea ciega para, para que nuestros candidatos la impartan de esa forma, el INE no es ciego, ¿no? Entonces, él sí va a revisar. Les agradezco mucho su presencia a ambos grupos, nos despedimos y cualquier cosa estamos para servirles. Sé que apenas van a empezar realmente en nuestro país a la mexicana. Hasta el último momento es cuando dicen, ahora sí busquen a quien nos apoye, ¿no? Entonces, están las cosas así muy fuertes. Les digo, pase lo que pase, se vote o no se vote, se haya candidatos o no haya candidatos, el deporte se va a presentar. ¿Sí? Muchas gracias a todos y les agradecemos seguir en nuestras redes a ambos grupos y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Mayoría absoluta, transparentando campañas.